La selección nacional de Guatemala se retira de la Copa de Oro con la frente en alto tras haber sido derrotada 1-0 frente a la selección de Jamaica en cuartos de final de la Copa de Oro de 2023, celebrada en Estados Unidos, dicho sea de paso, con una afición mayoritariamente guatemalteca. Y es que a pesar de todo no se notó la diferencia entre los equipos de Jamaica y la selección nacional de Guatemala, a pesar de que el equipo de Jamaica, con una valoración superior a los 94 millones de euros y con 7 jugadores de la Premier League, y la selección de Guatemala con una valoración un poco mayor a 7 millones de euros y con jugadores de la MLS, de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala y un jugador de la tercera división de Inglaterra, pues se vio bastante equilibrado el partido y se mostró un juego bastante parejo. Y es que el arbitraje jugó también en contra de la selección nacional, ya que el jugador Kevin Lambert tuvo que haber sido expulsado por doble tarjeta amarilla en pisotones y patadones hacia Arculapa Mejía y Nathaniel Méndez Line, asimismo a Castellanos, que era roja directa, y pues el VAR Edwin Kurisevich no hizo lo que tenía que hacer. Asimismo, pues según algunos árbitros comentaristas de medios internacionales han comentado que el arbitraje estuvo tan mal que no se marcó un penal en favor de Guatemala cometido a Rubio Rubín. Y bueno, a pesar de todo esto, Jamaica sí mostró un fútbol pues bastante ofensivo, aunque fue una única equivocación en la que falló el combinado nacional y eso le costó una filtración que terminó en gol, y finalmente podría haber sentenciado el partido y lo hizo, acorde al ex árbitro y comentarista Felipe Ramos. Pues eliminan a Guatemala por un pésimo arbitraje, y al minuto 91 un penal a favor de Guatemala que el árbitro Fisher de Canadá no sancionó fue visto como un pésimo trabajo, y esa es la realidad. Y bueno, esta selección de Guatemala, a pesar de todo, no se notó demasiado las diferencias entre Guatemala y Jamaica, y se ha visto un crecimiento entre el combinado nacional y el excelente trabajo de Luis Fernando Tena, que de la mano de jugadores traídos del extranjero, guatemaltecos nacidos muchas veces en países como Inglaterra o Estados Unidos, pero que tienen orígenes y raíces guatemaltecas, han hecho de que esto se equilibre más la balanza y que el combinado nacional cuente con jugadores que son al final de cuentas determinantes y que a día de hoy no se tienen, por lo menos de momento, en la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Asimismo, hay que decir y dejar en claro que Guatemala ha crecido bastante en su fútbol. El material humano y el talento humano que tiene Luis Fernando Tena, a pesar de lo que pudiera decirse en críticas, sumado a su buena dirección técnica de ser un director de gran nivel, ha hecho que Guatemala haya sorprendido a medios internacionales, sobre todo a medios mexicanos, que alabaron el trabajo de Tena a la selección de Guatemala y que también quisieron ver algunos a la selección de Guatemala en siguiente fase, en semifinales, superando a la selección de Jamaica, pero que no se dio. Jamaica jugó un buen partido. La definición de Bell en el segundo tiempo es una jugada muy similar a algunas que se hacen en la Premier League, y eso se demuestra con su nivel. Sin embargo, a pesar de ello, Jamaica estuvo en aprietos y apuros, y Guatemala merecía más. Guatemala merecía el empate. Guatemala mereció también otra oportunidad y no la mezquindad característica del árbitro Fisher canadiense. Finalmente, la selección nacional puede decir que tiene la frente en alto, que se retira con una buena participación. Los jugadores ya han partido rumbo a Guatemala y a sus diferentes destinos en la MLS y en Inglaterra, excepto por Darwin Lom,
quien según datos de la radio La Red, se conoce que ha tenido permiso del club Super Chivo Xelajú Mario Camposeco para poder estar toda esta semana en Estados Unidos y reunirse con el equipo cuando viaje en su gira hacia Estados Unidos esta semana que viene. Y bueno, será una semana de descanso para el hombre. Será vinculado a diferentes equipos, tanto en Grecia como en la MLS, pero esto ha sido desmentido por el propio jugador hacia el cuerpo técnico Super Chivo, ya que pues la prueba o supuesta prueba que él iba a hacer no era cierta, sino eran rumores, y él se considera a sí mismo un jugador profesional, lo ha expresado, y que no está para pruebas. Asimismo, hay jugadores muy interesantes en esta selección, el caso de Pedro Altán, de Esteban García, que está muy bien blindado con Misco. Pedro Altán, en el caso de los rojos, un jugador joven que se llevó a varias de sus marcas, y asimismo ha tenido un proceso bastante interesante esta selección, que hay que decirlo dicho sea de paso, lo tiene que resolver. Necesita un 9, un killer goleador referente del área, alguien que en su momento pueda emular lo que hizo Carlos el Pescado Ruiz, quien también mostró su inconformismo con el arbitraje hacia la selección de Guatemala, pero que marcó una historia en el fútbol guatemalteco. La selección de Guatemala necesita un 9 que sea goleador y que pueda resolver en una sola jugada los partidos, como lo hizo en su tiempo Carlos el Pescado Ruiz. Algunas opciones podrían ser el nacido en Ciudad de Guatemala, pero de madre inglesa británica y padre uruguayo, Mateo Aramburu. Y él podría ser una de las opciones, ya que se encuentra en la tercera división del fútbol alemán. Asimismo, podrían ser otras opciones 24 carpetas que se encuentran también en manos del cuerpo técnico de Guatemala y de la Federación de Fútbol de Guatemala, de las cuales salió destacado Nathaniel Méndez Line. Por ello se le convocó y aceptó. Sin embargo, también hay otras opciones, y dicho sea de paso, existe un jugador en la Liga de Taiwán que es goleador, y aunque se tenga estas ligas asiáticas no tan referentes como las de Europa, hay que decir que el fútbol asiático ha crecido mucho, un fútbol más rápido, técnico y bastante ágil, eficaz, que ha demostrado el crecimiento de las naciones asiáticas en las Copas del Mundo. Si este es el caso, sería una opción interesante, aunque también hay otras opciones, y debería verse también una opción para el mediocampo, o dos opciones, ya que de momento el juego a veces se nota un poco lento en ciertos momentos y hay ciertas imprecisiones. Pero hay que destacar el acierto de haber convocado a Aaron Herrera, que hizo una excelente labor como defensa lateral derecho y que realizó las veces también en el ataque. Obviamente Nathaniel Méndez Line, que en los últimos partidos no estuvo en su posición más cómoda, y que hubiera sido interesante verlo más como un delantero nato que como un volante de ataque. Asimismo, Rubio Rubín fue con sus goles determinante también en ciertos partidos para poder clasificar a la siguiente fase, aunque en el último partido ante Jamaica no pudo concretar. Y Darwin Gregorio Lom de Xelajú Mario Camposeco, que con un gol ante Cuba se destacó y le dio una victoria a la selección nacional, que bien vale la pena tener en cuenta y que veremos qué depara su futuro. Esta selección tiene como objetivo clasificar a la Copa América en la siguiente Nations League, asimismo como clasificar a la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué piensas de esta selección? Coméntanos. Si te gustó el video, dale like y comparte, y nos vemos en la próxima.